Bienvenidos a la Sala Alfonso Reyes del Colegio de México. El día de hoy con Enrique Krause, que es egresado de esta institución. Y quisiera empezar con el tema obligado, el historiador. De los libros que te he leído, y creo que han sido casi todos, el que más me impactó fue La Presidencia Imperial. Ahí incluías un material primario que fue un banquete que te has dado, las memorias inéditas de Gustavo Díaz Ordaz. Quisiera empezar por algo tan elemental como son la materia prima de la historia. ¿Cómo fue que te dieron acceso a esas memorias? ¿Cómo las trabajaste y qué encontraste? Yo quería aportar algo de fondo sobre la biografía de cada uno de los presidentes. Ver en qué medida la biografía de los presidentes había incidido en la política nacional. 30 años después, yo busqué escribir algo original de verdad sobre Díaz Ordaz. Le hablé a su hijo, Gustavo, y le dije tal cual, ¿existen las memorias? Me dijo, sí. ¿Me dejas verlas? Pásate a mi oficina. Y durante 3 o 4 ocasiones pude leerlas y tomar algunos apuntes. Y yo creo que son reveladoras. Primero, reveladoras de que Díaz Ordaz no solo no tenía toda la información requerida, sino que estaba muy mal informado, lo cual me hace pensar, me hizo llegar a la deducción de que aunque él en efecto es responsable pleno del 68, en esa responsabilidad lo acompañó también Luis Echeverría y la Secretaría de Gobernación en particular. Las utilicé ampliamente en ese libro, La Presidencia Imperial. Por cierto, para sorpresa del hijo de Díaz Ordaz, que una vez publicado el libro me habló airado, diciendo, yo no te permití que citaras nada. Entonces yo le dije, ¿cómo? Si no me permitiste que citara nada, entonces ¿para qué me dejaste leer las memorias? E incluso escribí un artículo, finalmente te digo, hace unos años, instándolo sí, a que las publicara, diciendo, este es un documento que Díaz Ordaz escribió no para ti ni para sus nietos, sino para el público. Creo que con todo lo condenado que está Díaz Ordaz en la historia de México, lo humaniza un poco en la medida en que corresponsabiliza de ese acto a otras personas. Nunca me contestó. ¿Por qué brincaste de historiador a empresario cultural? ¿O por qué llevaste 2 vidas paralelas? Yo soy ingeniero de profesión, pero lo que me apasionaba era la historia. Entonces yo hice las 2 carreras paralelamente, ¿no? Primero la ingeniería y luego empalmé y trabajé. Empecé a estudiar historia en el Colegio de México. Entonces, cuando nació Vuelta en 1976, 77, yo me ofrecí para trabajar como el empresario de esa pequeña revista, como secretario de redacción, pero también para sacarla adelante, metiendo anuncios, administrándola bien, porque ya no podía ser Vuelta una empresa que dependiera del gobierno, desde luego, ni tampoco de Excelsior como había dependido la revista Plural. Claro. La única alternativa que teníamos era ser una pequeña empresa independiente, y para eso me sirvió mi experiencia como empresario. En 1970 y tantos yo pensé que podría yo también derivar a crear empresas culturales. Entonces, primero fue Vuelta, de la que creó Octavio Paz y su grupo, y en la cual yo trabajé, y luego fundé Editorial Clio porque pensé, inspirado también por el ejemplo de Cosío Villegas, que había que llevar la historia mexicana a los grandes públicos, que no bastaba con tener 10,000 o 20,000 lectores, había que tener cientos de miles de televidentes. Y gracias a Dios, esa empresa, Clio, ha llevado por 13 años documentales a los hogares mexicanos en todo el país, 350 documentales. México siglo XX presenta Díaz Ordaz y el 68. Una juventud en busca de libertad.
un gobernante obsesionado por el orden y una feroz represión. México siglo XX. Lo que verás, nunca lo imaginaste. Este 26 de abril, 10 de la noche, por XCW Televisión. Ese documental fue la primera vez que se vio el material del 68 por televisión. Fue abril de 1998. Hay que darse cuenta que pasaron 30 años para que esos materiales se vieran por primera vez. Pasaron en Canal 2 a las 10 de la noche. Ese es el comienzo de Clio, de 350 documentales, fue ese programa sobre Díaz Ordaz. Esto es algo que sí me enorgullece, ¿verdad? Porque es romper a los 30 años una barrera de silencio. ¿Por qué tuvo que morir Emilio Azcárraga Milmo para que pudieran empezar a transmitirse los videos que tú ya estabas produciendo, que tú ya querías producir? Emilio Azcárraga Milmo y yo habíamos fundado Clio. Mi relación con ellos es una relación de sociedad, no de dependencia. Yo compro el tiempo. Compro el tiempo, consigo anuncios, ese es el empresario, es decir, consigo anuncios para pagarles, compro el tiempo y esos anuncios me permiten producir más programas y transmitirlos. Recuerda que Clio había hecho pues varios, no sé, 150 títulos, libros de historia ilustrada, en donde hacíamos libros muy bonitos, con ilustraciones. Y Azcárraga Milmo, el padre, llegó a ver algo de los programas documentales, pero estaba ya muy enfermo. Y yo no estoy seguro de que él hubiera podido transmitir esos programas en la televisión, porque era otro México el suyo. Y el hijo de Azcárraga Jan, buscando una apertura de la televisión en ese momento, al darse cuenta de que México necesariamente ya estaba en una etapa de cambio que iba a desembocar en el año 2000 en la alternancia política, decidió que había que pasar esos programas por televisión. Quisiera, si no te importa, que reprodujeras el razonamiento a partir de la creación de la sociedad con Emilio Azcárraga Milmo en 1991, cuando él te dice, yo pongo el dinero y tú pon el talento. Es muy sencillo, es muy interesante porque por supuesto que fue una decisión difícil, en el sentido de que a mí no me gustaba y sigue sin gustarme mucho de la programación de la televisión abierta, tanto de Televisa como de Canal 13. Y lo he expresado lealmente. Pero, ¿a dónde iba yo a poder transmitir mis programas documentales? ¿Cómo hacer que esos programas documentales de historia lleguen a cientos de miles de personas? Pues por el Canal 2. Y también hicimos una telenovela que se llamó El vuelo del águila, que, modestia aparte, es una buena telenovela. Eso era ya llevar la historia a la televisión y la historia a las grandes masas. Por eso acepté ese trato. La alternativa era no aceptarlo. Sin embargo, yo entendí que esto no significaba en absoluto limitar mi libertad. Y entonces, como no tenía sueldo, como dependía de mí mismo y de una empresa que estaba creando, adelante, hicimos la empresa. Esa ha seguido siendo mi relación con ellos. Es una relación abierta. Creo que tienen que cambiar muchas cosas en el contenido y creo que la televisión mexicana tiene que abrirse a mayor competencia. Encontré un texto de 1999 en Letras Libres, en el cual catalogaste al encuentro vuelta a la experiencia de la libertad como un caballo de Troya en el sistema por transmitirse por el Canal 2. Ocurrió en 1990. Ese año le dieron el premio Nobel a Octavio Paz. Y trajimos a varios premios Nobel y a todos los pensadores que se imaginen ustedes, 30,
de Europa, de América Latina, etc. Y fue un encuentro extraordinario, la experiencia de la libertad, sobre el tema de qué iba a pasar en el mundo en el siglo XXI y qué había pasado en el siglo XX. Bueno, Octavio Paz tenía una gran amistad con Emilio Azcárraga y él fue quien le insistió a Azcárraga: la televisión tiene que hacer grandes proyectos culturales. Y entonces hizo ese gran proyecto cultural. Y sí fue un caballo de Troya porque introdujo algo nuevo, estar en Canal 2 a las 10 de la noche oyendo a Vargas Llosa decirle al público que el PRI era la dictadura perfecta. Pero esto en la televisión, ¿cuándo se había visto, Sergio? Lo que nos tocó vivir en los 70 y en los 80 no se había visto. Eso también fue algo arrancado a la televisión de Emilio Azcárraga Milmo, arrancado en el sentido de decirle yo: tú no puedes no abrir ya la televisión. Se acabó la época del PRI, se acabó la época del soldado del PRI. Y hay que decir que en sus últimos años él comenzó a entender esto. Él lo comenzó a entender. Ya la salud y la vida no le dio a este hombre que hizo muchas cosas buenas por México. Hay que subrayarlo, y aunque sea impopular decirlo, quiero decir que hizo muchas cosas importantes por México, pero hay que decir que la televisión mexicana fue un coto cerrado en donde había un noticiero con una verdad pública única, la del PRI, y eso empezó a resquebrajarse en los últimos años del 94, 95, 96, 97. Por una democracia sin adjetivos, que apareció en enero de 1984. Tú lo escribiste después de la nacionalización de la banca. Es para mí el texto más personal, en el sentido de la pasión, del compromiso que pones con el tema de la democracia. ¿Sí lo consideras que es el ensayo más apasionado? Sí, y era un ensayo escrito desde la más total convicción de que México no tenía más salida que volverse un país democrático, pero fue escrito en el 83, muchos años antes de que el país transitara hacia la democracia. Todos trabajamos intensamente, Sergio, y tú y yo, codo con codo. En Chihuahua, ¿cuántas veces te vi? Que somos de la misma edad. Tú te ves mucho más joven, 2, 3 semanas más joven te ves que yo, pero el hecho está en que coincidimos y luchamos codo a codo, intelectuales de centro, de liberales, incluso gente del PAN y, repito, de la izquierda, por sacar adelante el proyecto democrático de México, y lo logramos. ¿Cómo se ha malogrado? Es otro tema, pero lo logramos. Y por eso ese ensayo, en efecto, digamos que es el que más, es el más entrañable para mí. Hablabas de Chihuahua 86, hubo elecciones para gobernador, un fraude. Sí, 2 años después del ensayo. 2 años después del ensayo, y hubo una unidad sin precedentes de izquierda, derecha y centro. Convocamos a una carta. Exactamente. Y dijimos, sí, la firmó medio mundo. Y tú dijiste o aseguras que ese desplegado fue un catalizador de la transición democrática en México. ¿Fue tanto? Mira, ¿por qué? La democracia liberal no era algo que estaba en la agenda política de México, ¿no? Yo creo que había que retomar el tema de Madero, de la democracia maderista, de la democracia liberal. Y lo que pasa es que nos fuimos sumando a darnos cuenta de qué importante era el tema del voto. Nos habíamos olvidado del tema electoral. Y claro, volvió a estar el tema electoral en el centro. Por eso creo que el tener a 20 firmas intelectuales de primer nivel en una carta que recorre muchos periódicos del mundo, diciendo: México es un país en el que se comete un fraude electoral. Eso comenzó a aparecer en el mundo como algo vergonzoso. Y nos empezó a dar vergüenza a los mexicanos. Y ese sentido de la vergüenza creo que fue un comienzo en ese camino que finalmente nos llevó, a tener
una cierta normalidad democrática como la que hemos llegado a tener con todos sus enormes problemas. Tú aseguras en Redentores, en varias partes, que Paz siempre fue un hombre de izquierda. Y luego en una entrevista que le das en el 2007 a Fernando García Ramírez, eres muy claro: nunca me he considerado de derecha. Esto me lleva a preguntarte, ¿cómo te defines a ti mismo en la geometría política? Yo soy un liberal. Yo creo que la geometría política empobrece el debate. Yo me identifico con la tradición liberal del siglo XIX y con Madero y con Daniel Cosío Villegas y con Octavio Paz. ¿En dónde está el problema? ¿Cuándo has visto un artículo mío defendiendo el neoliberalismo a ultranza? ¿No? Eso es ganas de etiquetar. Lo siento mucho, soy una persona complicada, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo en unas cosas y no estoy de acuerdo en otras. Eso es lo que caracteriza a un liberal. Un liberal no puede ser liberal si no lo ataca la derecha y la izquierda. Y yo tengo ese indudable privilegio. Me ha atacado la derecha, me ha atacado la izquierda. Entonces, mis polémicas más jugosas, más fructíferas, mejores, son con la izquierda, porque en este país la cultura es de izquierda. Y qué bueno que lo sea. Y yo creo que lo que se perdió la izquierda en México al no dialogar con Octavio Paz es muchísimo. Porque Octavio Paz era un hombre plenamente de izquierda, plenamente, pero que quería decirles, oigan, la izquierda sí, pero vamos viendo qué pasa en Cuba, ¿no? ¿O están muy contentos con tener 52 años a un dictador allí? En esa época no eran 52, sino 46, ok, ¿no? Y en cuanto a mí, yo siempre he pensado, la salida de México, lo he escrito 10 veces, es un gobierno de izquierda moderado como el de Lula, que requiere a su vez una estructura intelectual y cultural de izquierda moderna. ¿Dónde está esta izquierda moderna? Bueno, está enfrente a mí. Tú la representas y la representan muchos otros escritores como Granados Chapa, que en paz descanse, y gente así. Pero también hay una corriente enormemente fanática y dogmática que no la representa. Yo recuerdo muchas polémicas y ahora incluso, pues claro que soy cuate de todos, casi todos los con los que polemicé, menos con uno o que otro, ¿no? Pero, ¿sabes qué, Sergio? En el fondo, eran polémicas entre amigos. Había una nobleza en esa polémica, muy dura, pero había nobleza. Pasemos a una polémica más áspera, que fue la que tuviste o las críticas que le hiciste a Andrés Manuel López Obrador. En junio del 2006 apareció el Mesías Tropical. Es una crítica intelectualmente muy sofisticada, pero hay una parte en la cual sí llegas a decir que Andrés Manuel no se cree Jesucristo, pero sí algo parecido, lo cual provoca que Andrés Manuel reaccione con virulencia en su libro La mafia nos robó la presidencia. ¿Qué piensas de Andrés Manuel en el 2012? Los grandes líderes en Alemania o en la Unión Soviética o en China practicaron el culto de la personalidad, ese contacto carismático del hombre con la masa, por sobre las instituciones. Estos dos rasgos, Sergio, el apego fanático o dogmático, vamos a decir, a unos principios intocables, como si fueran religiosos, y el culto de la personalidad, hacen a un redentor, a un mesías político, ¿ok? Yo creo que esos dos rasgos estaban absolutamente presentes en López Obrador en 2006, y por eso escribí ese texto. Han pasado 5 años. El tono ha cambiado. La actitud ha cambiado. No es ya una actitud beligerante y es una actitud más flexible en cuanto a que empieza a hablar de que hay ideas que hay que escuchar, que hay que debatir. Son cosas que no estaban en aquel López Obrador. Mi respuesta en suma es esta. Voy a poder llegar a una decisión igual que los mexicanos en los próximos 4 meses. Voy a ver si
el hombre que aparecerá en público, en sus mensajes, en los debates. Sigue siendo un hombre dogmático y sigue siendo un hombre que tiene un culto de su propia personalidad y lo promueve. Porque si ha cambiado, digamos, si ha cambiado razonablemente, vamos a decir, creo que tiene muchas cualidades. Por ejemplo, una gran vocación social, no es corrupto, es limpio, ama a México, se preocupa por la gente pobre. Todas esas cosas son muy respetables. Y además, su diagnóstico sobre este país necesitado de un cambio profundo también es válido. Pero la medicina que ha propuesto, que a mi juicio es volver al esquema original de los paradigmas de la Revolución Mexicana, en el tiempo cardenista y demás, no funciona en nuestro tiempo, en el mundo global. Quiero oírlo hablar del futuro, no del pasado. Si abre a que todos somos mexicanos, aunque pensemos distinto, bueno, Sergio, consideraré seriamente darle mi voto. Bueno, y ya que estamos hablando de López Obrador, es inevitable preguntarte en un año electoral como este, ¿qué piensas, cuál es tu opinión de Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota? De Peña Nieto, lo que estoy esperando es alguna substancia. Que me diga qué piensa de México, qué visión tiene de México, qué visión tiene sobre los problemas de México, qué va a hacer si llega a ser presidente. Como comprenderás, no me gustaría darle el voto a un candidato que fuera pura forma y ningún fondo. ¿Y Josefina? En caso de que la candidata sea Josefina Vázquez Mota, sí quiero decir primero que su partido ha sido una decepción en estos 12 años, en el sentido de que el PAN estaba impreparado para gobernar. Manuel Gómez Morín lo dijo en 1967, el fundador del PAN, dijo, si llegamos al poder, hemos sido un partido tan de oposición que vamos a tener que formar un gobierno de coalición porque no estamos preparados. Josefina Vázquez Mota, muy buena vendedora, no me ha convencido de que tenga mucho más adentro que ser una buena vendedora. En suma, estoy como el chinito nada más milando a ver qué nos ofrecen los candidatos para el 2012. Una última pregunta. ¿Te acuerdas de la primera frase de "por una democracia sin adjetivos"? México tiene un agravio insatisfecho. Pues ya, de hecho, es "el país abriga un agravio insatisfecho". Yo creo que podría ser la frase de tu ensayo para los próximos meses. Sí, decía Cosío Villegas que este país camina por agravios. Lo que pasa es que el agravio ahora, ¿dónde está? Está en todas partes. Nosotros somos los agraviados, pero también hemos producido el agravio, porque no hemos estado a la altura. No creo que nadie, y me gustaría concluir con eso, Sergio, ninguno de los actores políticos de esta transición hemos estado a la altura. Más vale que corrijamos con gran autocrítica nuestra posición rumbo al 2012. Muy bien. Bueno, pues terminamos la parte de la conversación. Ahora vienen las preguntas. Maestro Krause, mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre el poder político y la historia? Yo me he interesado en la política por sí misma, por razones personales, de gusto, pero también porque creo que ha sido una estructura muy fundamental en la vida de México. Daniel Cosío Villegas y Manuel Gómez Morín creían eso, que la estructura verdaderamente central del siglo XX y de otros siglos en México había sido para bien y más bien para mal el poder. Por eso estudié el poder, porque creo que mucho de lo bueno, pero mucho de lo malo también que tiene México se debe a cómo ha organizado y desorganizado su vida política. Yo creo que uno de los capítulos pendientes de este país es organizar
una vida política mejor. A mí me gustaría saber cómo define usted a la izquierda mexicana. La izquierda que me ha tocado vivir a mí es una izquierda que pasó de un paradigma revolucionario, de enorme admiración hacia Cuba, hacia el sandinismo, hacia el paradigma de la revolución, hacia el Che Guevara, hacia Fidel Castro, a una izquierda que, al menos en algunos ámbitos intelectuales, empezó a dudar de ese paradigma revolucionario y se comenzó a volver más democrática. Pero se requiere ante todo que la izquierda sea tolerante, no dogmática y que debata. Heberto Castillo decía, hay que mexicanizar a la izquierda. Y yo digo, sí, y también hay que democratizarla. Hacia allá va. Muy buenas noches y pues los esperamos para la próxima.